Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer tanto a la organización del Congreso como a los coordinadores por poderme permitir estar aquí hoy con todos vosotros y por la gran labor que han ido haciendo durante todo este proceso a lo largo de estos meses. Mi nombre es Salud Flores Forjabal, soy doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Asimismo, actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Filología y Traducción en el área de árabe y de francés, y también trabajo en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Sevilla, donde tengo la oportunidad de impartir tanto lengua francesa como sintaxis discursiva de la lengua francesa. La ponencia que os presento hoy se titula Persépolis como herramienta de innovación docente intercultural en el aula, el Islam y el uso del francés. En primer lugar, hay que decir que el mundo árabe-islámico está conectado con el mundo francés, en tanto que existe una relación bastante estrecha debido al proceso de colonización que se llevó a cabo en el siglo XIX. No obstante, este trabajo parte de la asignatura que acabo de comentar anteriormente, Sintaxis discursiva de la lengua francesa, que imparto en la Universidad de Sevilla en el grado de estudio francés o de filología francesa. Esta asignatura se sitúa en el cuarto año de carrera, concretamente es una asignatura optativa y que se ven sobre todo elementos lingüísticos. Entonces, esta asignatura tiene como objetivo enseñar elementos lingüísticos en el texto y cómo se desarrolla, pero yo he introducido distintos elementos de innovación docente aplicados tanto al uso de la lingüística, al uso de la novela gráfica y también al uso de elementos interculturales referidos al mundo árabe-islámico, así como también a su conexión con la lengua francesa. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la francofonía incluyen países tales como Marruecos, Argelia u otros del mundo árabe-islámico, y hay que tener en cuenta también que existe una inmigración árabo-musulmana bastante significativa dentro de la sociedad francesa. Por lo tanto, este elemento intercultural debemos tenerlo en cuenta también dentro del grado de estudio francés o de filología francesa. Generalmente la asignatura que yo imparto hemos visto cómo se ha tratado tradicionalmente el uso del texto como un elemento significativo, recurriendo a distintos textos literarios pertenecientes a la lengua francesa. Pues bien, teniendo en cuenta que muchos de mis alumnos conocen ya la literatura francesa en profundidad, dado que se trata del último año y se trata también de un elemento que han ido estudiando a lo largo de todos sus años de carrera, se me ocurrió la idea de por qué no utilizaban otro tipo de textos, bien cómic o bien novela gráfica. En este caso opté por utilizar lo que es la novela gráfica y utilicé el texto de Persépolis. Concretamente, he utilizado el capítulo que se titula Le Foulard, que hace referencia al velo islámico. Por tanto, el objetivo es utilizar un texto que no sea literario y que contenga elementos interculturales para mostrar la importancia de la cultura arabo-islámica y su conexión con el mundo francófono. Pues bien, la novela gráfica que se ha cogido ha sido Persépolis, que está escrita por Marjan Satrapi. Marjan Satrapi es una autora iraní, pero curiosamente esta novela es escrita en francés. Entonces, lo primero que se le hace a los alumnos es explicarles que esta novela está escrita en francés, pero que incluye elementos que son pertenecientes a la cultura islámica. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que Persépolis es una obra autobiográfica que se escribe, que representa la historia de Marjan Satrapi desde el momento que llega a la revolución iraní. Asimismo, se entronca con todo este problema que hemos tenido del velo islámico referente en Irán con el caso de Mahsa Amini. Entonces, se le va a hacer también una explicación de qué es el velo islámico, qué es el hijab, por qué tiene esa importancia en Irán y qué influencia, digamos, puede tener o no en distintos países árabe-islámicos. En este caso podemos ver cómo se ha recurrido, por tanto, en primer lugar, a un método comunicativo, puesto que la clase se imparte en francés para explicar distintos elementos, pero también se ha recurrido al uso de la Flipped Classroom, es decir, se ha hecho una clase invertida según la cual los alumnos también se han tenido un poco que informar sobre todos estos elementos culturales a fin de poder verlo otra vez en el texto y ver cómo los distintos elementos lingüísticos se articulan en torno al elemento cultural, haciendo una referencia, por tanto, a la utilización de esa cultura que vemos en la novela gráfica, así como también el uso de la lengua.
Por tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Una vez que se ha, digamos, analizado todo esto, los alumnos han tenido que analizar el cómic o la novela gráfica de Persépolis del capítulo que he comentado anteriormente, Le Foulard. Podemos ver cómo la novela está estructurada de una manera, digamos, simétrica, en la cual vemos cómo las distintas viñetas se van representando y vemos el dibujo así como elementos, digamos, de distintas palabras, de distintas historias referidas al foulard, es decir, al velo. Vemos cómo de repente le ponen el velo a Marjane Satrapi cuando es una niña, cómo se hace esa distinción entre el hombre y la mujer. Asimismo, también vemos cómo la madre de Marjane Satrapi va a protestar para que no vuelva el velo islámico. Asimismo, vemos cómo ella misma se representa como la importancia de Dios, haciendo ver que Dios, ¿por qué tiene que ser una figura masculina? Cuando realmente es una figura, puede ser también una figura femenina. Ella misma incluso se quiere declarar o autodeclarar dentro de este capítulo profeta. En fin, teniendo en cuenta esto, por tanto, los alumnos, ¿qué es lo que tienen que buscar a nivel de sintaxis discursiva? Bien, pues los alumnos lo que tienen que buscar es la modalización del texto. Es decir, se va a mirar por un lado la modalización de énoncé y la modalización de enunciación. Es decir, los alumnos van a tener que ver cómo se articula el texto para buscar distintos tipos de modalización, haciendo un ejercicio en el cual tienen que ver el uso de un vocabulario específico que puede ser peyorativo o por el contrario que no tenga connotaciones negativas, es decir, como se dice en francés, pejoratif o amélioratif, así como también tienen que ver cómo se articulan las distintas palabras para causar un efecto bastante significativo en el lector. Es más, tienen que ver cómo esas palabras concuerdan a sí mismos con el dibujo, haciendo que el impacto sea aún mayor. De este modo, los alumnos tienen que interpretar a la luz de elementos culturales referentes a la cultura arabo-islámica, o en este caso islámica, vista en un momento concreto en Irán, así como también relacionar el uso de la lengua para representar esa cultura. En cuanto a los resultados, por tanto, podemos decir que el desarrollo de la novela gráfica favorece a distintos elementos como el discurso, pero también favorece a lo que es la interculturalidad. Es decir, no estamos cogiendo un texto escrito por una persona francesa que refleja la cultura de Francia o la cultura de Bélgica o una cultura bastante específica con la cual el alumno está familiarizado. No, estamos yendo a un texto donde el alumno, digamos, la familiarización con este tema es mucho menor, de manera que el elemento intercultural va a ser clave para el análisis del texto. Es decir, no podemos olvidar que el alumno tiene que conocer la utilización del Islam, tiene que conocer la importancia del velo islámico y tiene que conocer ese cambio que hubo en la revolución iraní. De ahí que la clase Flip Classroom sea necesaria, puesto que el alumno tiene también que informarse y analizar distintos contextos y distintos elementos de una manera, digamos, activa, para que sea capaz de comprender la modalización, darle text, así como también lo que es la modalité que puede ver y los elementos subjetivos con el fin de crear lo que es el texto de una manera o de otra. Por tanto, se está favoreciendo, por decirlo de alguna manera, el análisis sintáctico del discurso, así como también se está desarrollando esa perspectiva intercultural asociada al aprendizaje de la lengua. Cuando hablamos de un aprendizaje de lengua, no podemos olvidar que el aspecto sociocultural es bastante significativo e importante, puesto que la pragmática, el contexto y la semántica son necesarias para saber muchos aspectos que nos rodean respecto a esa lengua. Con todo, espero que os haya gustado mi intervención, espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo he disfrutado haciéndola. No obstante, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacérmela. Estoy aquí para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos por el Congreso. ¡Hasta pronto!